Salud, amigas y amigos de la iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros a Reinaldo Iturriza, exministro de Comunas y de Cultura también, y sociólogo, y últimamente también agricultor, ¿no? Que es un fenómeno interesante después de ser citadino hacia el campo, ¿no? Bueno, con él queremos conversar acerca, por supuesto, de la situación que está planteada en el país. Esta entrevista se está realizando el día 22 en horas de la mañana, así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero en todo caso no es nuestra intención hacer ningún pronóstico, ¿no? Ningún vaticinio, no es nuestra especialidad. Pero sí quería que habláramos un poco como sociólogo que eres, como persona que está metida en profundidades del pueblo. ¿Cuál es la correlación de fuerzas en este momento en el país? La correlación verdadera, no la correlación internacional ni la correlación de las redes sociales, sino la correlación del pueblo. ¿Cómo está el pueblo repartido entre el chavismo y el antichavismo? Mira, yo creo que la inmensa mayoría de la gente está intentando resolver el día a día, la cotidianidad económica, pues, ¿no? La economía, el tema económico. Y creo que ha habido, como consecuencia de esta situación, ha habido en general un repliegue muy importante de la política. Eso no es una novedad, no es la primera vez que planteamos esto y además me parece que es bastante evidente, ¿no? Un fenómeno que además llevamos arrastrando con él bastante tiempo. Y sin embargo, Clodovaldo, yo creo que no es correcto plantear que se ha venido despolitizando la sociedad venezolana. Creo que es una sociedad que sigue siendo muy politizada, polarizada inclusive en el buen sentido. Yo no tengo o sea, mi planteamiento siempre ha sido, mi hipótesis de trabajo es que la polarización así entendida como politización, es decir, como dos proyectos históricos que se enfrentan democráticamente, por supuesto, ¿no? Y mucho más si es una democracia vigorosa, de alta intensidad, como diría algún autor, participativa, protagónica. Eso es una extraordinaria ganancia para cualquier sociedad, ¿no? Creo que sigue siendo una sociedad muy politizada, replegada del espacio público, lastimosamente, es un fenómeno que hay que lamentar, y creo que es decir, creo que hay también me parece que es bastante evidente que hay como un malestar respecto del desempeño de la clase política en general toda, no del gobierno, digamos, ¿no? Eh, yo creo que existe como la percepción de que la clase política no está haciendo lo suficiente para resolver los problemas, para entenderse, entre comillas, ¿no? Eh, eh, Sea o no equivocada esa percepción, yo creo que hay como bastante consenso alrededor de eso. Y en ese cuadro me parece que el chavismo sigue siendo la principal fuerza orgánica del país. Eh, no estoy refiriéndome a ninguna encuesta, no estoy hablando de números, pues, pero si hablamos de fuerza orgánica, de sujeto político que está vivo, que propone cosas, que está haciendo cosas en la calle, que está organizado, me sigue pareciendo clarísimo que el chavismo es la principal fuerza. Eh, Irónicamente, todo esto que estamos viendo a partir de este año, de enero, con lo de la autojuramentación, que seguramente vamos a ir para allá ahorita, irónicamente todo esto sucede no por casualidad. Este protagonismo del gobierno estadounidense tiene que ver con el hecho de que este es el peor momento de la clase política antichavista. Con una clase política chavista también bastante, como te digo, sí, en general, pues, ¿no? Como ya te lo decía. Y sin embargo eso, o sea, como sujeto que está vivo, que sostiene, cuyo entramado popular, en buena medida, fundamentalmente a mi juicio, de hecho, sostiene todavía este proyecto, me parece que está allí golpeado, digamos, resintiendo los efectos de la situación económica naturalmente, que es muy difícil, ¿no?
pero goza de vitalidad. Evidentemente, o sea, también es muy evidente, no hace falta que lo diga yo, no son los mejores años de la Revolución Bolivariana, pero bueno, si estamos aquí es porque ese sujeto existe todavía y está bastante bueno, movilizado, pues organizándose. Ahora fíjate, sucede normalmente que el chavismo se, digamos, cierra filas cuando ocurren acontecimientos como este, ¿no? Y al cerrar filas, como que aplaza debates que venían gestándose, que venían desarrollándose dentro del propio movimiento revolucionario. Entonces, por un lado está bien que cierre filas, pero por otro lado ocurre este fenómeno. ¿Te parece que Sí, estás de acuerdo con ese enfoque? yo creo que en general hay, no solamente en estos momentos, yo creo que permanentemente hay como un intento por correr la arruga, ¿no? Y por desplazar, es decir, por plantear que hay debates que no deben hacerse, y todo eso que ya sabemos, ¿no? No es el momento, camarada, tal. Yo lo que creo, al contrario, Clodovaldo, es que los debates se dan independientemente de la voluntad de quienes no quieren que se den. Y creo que en este momento, mira lo que te voy a decir, yo creo que en este momento ciertamente es en todas circunstancias, ¿no? Pero creo que en este momento indudablemente, yo creo que este es un momento de unidad, permítame que utilice la expresión que puede resultar manida, pero este es un momento para la unidad de los patriotas, para la unidad de los chavistas y de los antichavistas, es decir, yo estoy convencido de la inmensa mayoría de la sociedad venezolana que no quiere que los problemas se resuelvan por la vía de la violencia, por la vía armada. Yo estoy convencido de que la mayoría del antichavismo, por no hablar de la sociedad venezolana toda, no está de acuerdo con la violencia facha, con la violencia guarimbera. Era mi percepción estando en el gobierno en 2014, pero era también mi percepción en el 2017. Ahora, lo que pareciera ocurrir es que el sector moderado del antichavismo se repliega a esperar a ver qué pasa cuando el sector, digamos, Siempre hace lo mismo. Sí. sí, entonces pareciera que en este momento está ocurriendo, es decir, incluso los sectores que habían cuestionado inicialmente esta operación se están sumando discretamente o están haciéndose los locos, ¿no? Eso puede ser una forma también de respaldarlo. Sí, sí, exactamente. Sí, ese juego a dos bandas que es permanente en el antichavismo, ¿no? Hay mucho ahí es una cosa que da mucho, mucha, o sea, que a uno le produce mucha molestia, ¿no? Que siempre estén siguiendo el chantaje de los más violentos. Ahorita, para decirlo en criollo, ahorita es voluntad popular el que está apoderado y no cree en nadie, como se dice, ¿no? Bueno, por supuesto, como actúa cualquier actor político que tiene el respaldo, además tan grosero y tan brutal del gobierno de los Estados Unidos, eh, que, que está, o sea, la arremetida contra Venezuela está dirigida por una banda, o sea, por unos personajes que son criminales de guerra, ¿no? Entonces, tú tienes el apoyo de unos tipos que básicamente lo que están haciendo es el bullying político contra Venezuela, contra todo, no contra Nicolás Maduro, contra toda Venezuela, y eso induce una manera de actuar, ¿no? Que además es muy, o sea, como que se corresponde mucho con la manera de hacer política de una gente como la de Voluntad Popular que está a la derecha de la derecha, ¿no? Esa es una de las tragedias de este momento político y tampoco me parece casual que en un momento de grave crisis interna de la clase política antichavista, el liderazgo nada más y nada menos lo asuma la gente de Voluntad Popular. Porque uno pudiera decir, bueno, que hay también un poco de azar, ellos hicieron una planificación hace mucho tiempo y este año le tocaba a Voluntad Popular la presidencia de la Asamblea, no, pero es que están a poder, o sea, la dirección política de bueno, de todo lo que estamos viendo lo están asumiendo ellos. Para cerrar la idea, porque es importante, ahí por supuesto hay un malestar interno bastante grande, ¿no? Porque este señor, invocando determinados artículos de la Constitución, etcétera, no nos detengamos en eso porque además toda la argumentación supuestamente fundada en la Constitución se cae por su propio peso, no tiene ningún sostén jurídico, no tiene ninguna legitimidad,
ellos invocan un artículo según el cual él mañana 23 tendría que estar convocando a elecciones, ¿no? Y hay una parte de la oposición que le reclama con toda razón, o sea, bueno, si me vas a citar el artículo tal, bueno, al mes tienes que convocar, ¿no? Bueno, obviamente no lo van a cumplir y por eso, entre otras cosas, mañana 23 es que viene todo este asunto de la ayuda humanitaria y tal, ¿no? Entonces, hay muy fuertes tensiones a lo interno de la oposición, pero bueno, como el que manda es Estados Unidos, está este sector que yo creo que muchas veces actúa con mucha cobardía y muy oportunistamente, este sector moderado, democrático y tal, no dice nada. Yo quería preguntarte, digamos, en tu calidad de persona que ha estudiado la historia de Venezuela, que incluso estás trabajando con el Centro Nacional de la Historia, ¿no? ¿Tú dirías que esta clase política opositora que tenemos en este momento, esta clase, digamos, de la derecha, pudiera considerarse como la más entreguista que ha habido en la historia de Venezuela? Yo creo que sí, con toda franqueza. Es decir, hay una muy larga tradición de... Es una respuesta muy buena, es una pregunta muy buena porque, y es muy fácil responder que sí, ¿no? O sea, la tentación es demasiado grande, ¿no, Walda, no? Tú tienes que concederme eso. Porque además hay una muy larga tradición desde Páez hasta acá de entreguismo pero oye, uno quisiera que la oposición venezolana se pareciera un poquito a la de cuando a comienzos del siglo XX nos bloquearon las costas y la gente, la oposición a Cipriano Castro salió a la calle y pidiendo armas para defender la República, ¿no? No solamente esta clase política en general, pues, ¿no? Porque obviamente hay algunas excepciones, siempre hay excepciones honrosas. No solamente han asumido casi en pleno esta actitud bueno, de cipallismo descarado y algunos personajes de procónsules. Es decir, yo creo que Julio Borges, por ejemplo, para hablar de una persona, más que incluso que Guaidó, que es un muñeco de ventríloco del gobierno estadounidense, obviamente eso no lo exime de responsabilidad, pero alguien como Julio Borges, más allá de la animadversión personal, no es una cosa de personalizar, pero él tiene una responsabilidad personalísima, indudablemente, ¿no? Creo que hay muy pocas figuras, porque debe haberlas, pero ahorita no se me ocurre una figura tan cipaya y tan entregada a los intereses de una potencia extranjera como Julio Borges, pues. Y así, hay, bueno, unos cuantos en Molanqui, es decir, gente que además ha sido formada, entre ellos Guaidó, que es de esa generación, gente que ha sido formada para protagonizar. Cumplir ese rol, ¿no? Sí, exactamente, revoluciones de colores y tal, ¿no? Toda esa generación de 2007 para acá, que bueno, que es la que ha asumido el protagonismo, frente a la bancarrota de la vieja clase política, ha asumido el protagonismo. No es que lo hagan muy bien, pero bueno, tienen el apoyo de Estados Unidos y ellos están gozosamente entregados a los designios del imperialismo estadounidense. Ahora, fíjate, tú fuiste ministro de Cultura, no sé, con esa experiencia y con tu condición de sociólogo, quería hacerte la siguiente pregunta. Tú, ya la revolución, el proceso revolucionario tiene 20 años. Sin embargo, vemos que desde el punto de vista cultural pareciera seguir predominando de una manera muy casi hegemónica la cultura del mundo capitalista, la cultura de Estados Unidos fundamentalmente, de la industria cultural estadounidense. Vemos cómo se le rinde culto a los superhéroes, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta que llegan a ser hasta grotescas. ¿Se pudiera decir que hemos fracasado culturalmente? No, yo creo que no, Clodovaldo, en serio. Esto es algo sobre esto es algo que yo he trabajado realmente. Yo acabo de terminar un pequeño libro, La política de los comunes. Yo, en parte, me detengo a estudiar eso. Es decir, el cúmulo de condiciones históricas que hacen posible que emerja el chavismo en la década de los 90. Para mí, la década de los 90 es la década virtuosa de la política venezolana. Hay que entender la década de los 90 políticamente porque, bueno, fue en esas condiciones históricas que se fraguó el chavismo. Yo creo que allí hay, obviamente, no estoy haciendo una analogía con la revolución en China ni nada por el estilo, pero yo creo que a su manera
allí se produce una revolución cultural muy importante, una revolución de la cultura política, digámoslo así, ¿no? No quiero sonar, o sea, no quiero ser altisonante, pero allí suceden cosas, Clodovaldo, en los 90. Ahí se comienza a gestar una manera de entender la política y bueno, una vez que, sobre todo cuando nos toca defender la revolución durante los primeros años, 2000, 2001, 2002, obviamente 2002 como epicentro temporal, la transformación de la cultura política que se produce es muy importante. Yo creo que, digamos, se consolida o cobra nuevo vigor un proceso que viene ya de los 90 y que una vez logradas las victorias de esos primeros años, se va a consolidar. Yo creo que hay una cultura política chavista, yo creo que hay un imaginario chavista, creo que hay una sociabilidad chavista, creo que yo creo que Venezuela fue porque está de moda esta discusión del ciclo progresista y tal, pero bueno, hablando específicamente de Venezuela, yo creo que Venezuela fue como un gran paréntesis, es decir, en el mundo estaban pasando un montón de cosas mientras aquí íbamos a contracorriente literalmente. Bueno, porque estaba Chávez, pero también culturalmente. Yo creo que aquí se ganó mucho terreno frente a esa sociabilidad, a esa mercantilización de la sociedad, los valores en general del neoliberalismo, que es lo que predomina en el mundo, y nosotros estamos ahorita literalmente como reincorporándonos, trágicamente, ¿no? Reincorporándonos a lo que es la normalidad o sea, de la manera como se hacen las cosas en el mundo, ¿no? Estamos como despertando bueno, de ese experimento extraordinario que sigue siendo la Revolución Bolivariana, porque aquí estamos, ¿no? Pero en los últimos años justamente lo que ha ocurrido, Clodovaldo, yo lo llamo, o sea, yo creo que siguiendo a un autor que ha estudiado mucho estos asuntos, David Harvey, en Venezuela se ha producido una neoliberalización de la sociedad. Eso no quiere decir que el gobierno chavista traicionó a Chávez y Nicolás claudicó programáticamente y el gobierno ahora es neoliberal. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo es que aquí se han producido un conjunto de circunstancias, entre ellas, para mí, claramente una rebelión de los poderes fácticos, de los poderes económicos. Yo creo que ellos nos han impuesto, yo he escrito sobre estas cosas, nos han impuesto literalmente un estado de excepción. Aquí no se respeta norma, aquí no se respeta regla, no hay controles, me refiero a la economía, y nosotros, el chavismo, estamos permanentemente, digamos, rumiando nuestro malestar respecto de la incapacidad del gobierno para ejercer controles, para ejercer su autoridad democrática, pero es que, o sea, quienes controlan la economía realmente están rebelados, o sea, se rebelaron. Y bueno, eso que nosotros llamamos guerra económica, que a veces nos cuesta con mucha frecuencia, nos cuesta tanto traducir y explicar y construir las mediaciones que nos permitan explicar eso, tiene que ver con esa rebelión de los poderes fácticos y de nuestra. Entonces, eso tiene unas implicaciones, para cerrar la idea, eso tiene unas profundas implicaciones en el plano cultural, que es que todo lo que habíamos logrado construir, bueno, comenzamos a desandar ese camino, y entonces volvemos a ver cómo comienzan a predominar cosas que habíamos comenzado a superar, el sálvese quien pueda, el egoísmo, la cosa de la trampa, el fenómeno ese, que es una de las cosas que más nos molesta, el bachaqueo, pero eso es una expresión de procesos que son, o sea, los principales bachaqueros no son los bachaqueros que nosotros vemos en la calle, con los que nosotros lidiamos cotidianamente. Bueno, felizmente ya no es como en 2016, 2017, pero sí, los grandes empresarios, ¿no? Pero yo creo que no cabe hablar de un fracaso. Yo creo que, o sea, creo que la revolución fue posible porque hubo muy importantes transformaciones culturales. Yo creo que esas transformaciones culturales son los que nos ha permitido, en buena medida, llegar hasta donde hemos llegado. Pero evidentemente lo que sí hay indudablemente es un proceso de desgaste muy importante y una remercantilización de las relaciones humanas, indudablemente. Ya, digamos, para ir concluyendo, la otra gran experiencia tuya, que es la de haber sido ministro de comunas y estar actualmente involucrado con una comuna,
ese planteamiento de comuna o nada, ¿se ha avanzado en eso o también este proceso lo ha frenado y lo ha hecho retroceder? Sí, yo creo que, eh, a ver, eh, en el lugar donde yo siembro, donde estoy sembrando desde el año pasado, donde están mis compañeros, mis compañeras de militancia, que es la Comuna del Maizal. Bueno, la Comuna del Maizal es como, es, es algo, en medio de este proceso de remercantilización, como te decía, Es la excepción. es como, no, hay muchas, ¿no? Pero ese es como un lugar donde se está como tratando de, en paréntesis no es el término correcto en este caso, porque, pero es como un espacio donde estamos procurando, o donde están los compañeros y las compañeras que están allí todos los días, yo estoy eventualmente, están tratando de resguardar a la población en el ámbito de la comuna bueno, de toda esta arremetida, digamos, que apunta a la neoliberalización justamente, ¿no? Pero es una arremetida muy brutal, cuyos efectos, entre muchos otros, han sido justamente un retroceso muy importante en todo lo que se había avanzado en términos de construcción de espacios comunales. Yo sí creo que digamos, hay un debilitamiento, o sea, que tiene que ver justamente con este fenómeno que ya te comentaba del repliegue. El repliegue también es un repliegue territorial, pero bueno, hay lugares donde se ha frenado ese proceso y se ha procurado, o sea, por más que por supuesto se expresan las contradicciones dentro del territorio, se ha procurado que no avance más, ¿no? Al contrario, ese es un caso a contramano de lo que sucede en general. Ese es un caso en el que la comuna, al contrario, ha ido a ocupar territorios, predios abandonados, a veces incluso contraviniendo digamos, Las directrices. sí, las directrices, no sé cómo llamarlo, ¿no? De los poderes locales y regionales, ¿no? Hay que decirle en justicia que cada vez que nos hemos metido en un problema de esa naturaleza y comienzan a expresarse esas contradicciones muy violentamente a veces, el presidente de la República ha actuado a favor de la comuna, ¿no? Pero sí creo, Clodovaldo, que hay, es decir, que el espacio, los territorios comunales no están exentos de este proceso de repliegue, aunque ahí están. Esa potencialidad, incluso allí donde ha habido un proceso de repliegue, donde se ha expresado este proceso importante de repliegue de la política, del espacio público, del territorio, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ese potencial está allí y lo que hay es que, bueno, echarle un poquito de aire para que eso emerja de nuevo. Ahora sí, para finalizar, Reinaldo, yo recuerdo que digamos, tu entrada al escenario político principal fue a raíz de un artículo crítico que escribiste ni siquiera sobre lo de 2015, sino sobre lo de 2010, ¿no? El resultado electoral de 2010 que ya avisaba de un crecimiento de la derecha y un deterioro un poco de la fuerza electoral del chavismo. Y bueno, después estuviste en el gobierno y tal, eres exministro. Y hay un grupo de exministros que se han declarado chavismo crítico. ¿Tú crees que existe eso, que se puede llamar el chavismo crítico? No, yo creo que es una gran impostura, yo creo que no, yo creo que es redundante hablar de chavismo crítico, yo creo que el chavismo por definición es crítico, si bien uno puede, bueno, yo lo planteo en mi libro, en El chavismo salvaje, si bien uno puede asumir que hay un chavismo oficialista, ¿no? que se siente muy cómodo, que se acomodó en el poder y que es refractario a la crítica, eso ha sido así desde el principio, pero el chavismo como sujeto político ha sido crítico siempre. Creo que además, en nombre de la crítica, alinearse con los peores intereses antinacionales, avalar un golpe de Estado por más que tú, en la práctica, pues por más que retóricamente digas que no estás de acuerdo, ir y reunirse con Guaidó y entonces
decir que lo reconoces es como presidente de la Asamblea Nacional, pero en el acto mismo de reunirte con él ya lo estás reconociendo como presidente interino. A mí me parece una impostura total, no lo voy a decir en términos, yo creo que Chávez no estaría muy feliz y muy de acuerdo con, es muy fácil decir esas cosas también, ¿no? Sí. Pero yo creo que es inaceptable prestarse en nombre de la crítica, prestarse para intereses que no son los intereses populares. Bueno, le damos las gracias entonces a Reinaldo Iturriza por haber estado con nosotros y a nuestro equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta, Carlos Pérez, Lacey Lorenzo y Simón Acosta. A ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.